vamos a introducir unos nuevos temas, el tema de las variables dummies. También dicen, en algunos libros les dicen, por ejemplo, variables ficticias, ¿no? Y creo que es en el libro de Green. En el libro de Green las mencionan como variables ficticias. Pero son variables que toman simplemente valores 0, 1 en nuestro modelo de regresión. Básicamente la parte de las variables explicativas. Vimos quiebres en intercepto, vimos quiebres en media, vimos quiebres en media en intercepto. Analizamos un test muy conocido que se llama el test de Chow para investigar si hay estructuras distintas, si la población tiene dos estructuras diferentes. Ese test de Chow se puede llevar a cabo también no solamente en modelos de corte temporal, sino también en modelos de corte transversal, como los que estamos trabajando en este curso. Adicional a eso vimos el tema de predicción y intervalos de confianza en la predicción. Alguien acá había escrito, hoy vemos lo que pasa cuando no se cumple los supuestos de término de error. Y alguien más dice, se ve bien, listo. Entonces, bien, entonces vimos predicción. Bueno, algunos de ustedes me han hecho algunas preguntas que son pues válidas con respecto, yo no he logrado darle respuesta por cuestiones de tiempo, pero básicamente, digamos, algunas preguntas, alguien que me ha preguntado por correo es el tema de la predicción por fuera de muestra o el pronóstico por fuera de nuestra. Entonces voy a hablar algo de eso, voy a aclarar algo de esas dudas en esta clase. Siempre pensando en que, digamos, el concepto de pronóstico en econometría se puede entender desde dos puntos de vista: pronóstico dentro de la muestra y pronóstico fuera de la muestra. En este curso de Econometría 1, Introducción a la Econometría, solamente vamos a abarcar temas de pronósticos dentro de la muestra, o lo que llamamos la predicción del modelo. La predicción del modelo. En ese sentido hay que tener cuidado porque yo revisé algunas, bueno, no vi todos los videos que hicieron el sábado con el profesor asistente y con los monitores, solamente vi unas partes, y ahí hay algunas cosas que quisiera precisar, hay que precisar, y también ojalá pues si está el monitor, el profesor asistente, también aclararle a él, porque creo que hay una imprecisión en, ustedes hicieron un modelo, a ver si me acuerdo ahorita, hicieron una predicción. Ahí lo que noté fue que el programa como que falló o algo. Eso es normal. Ustedes cuando estén trabajando con R y así tengan mucho tiempo, experticia, ustedes en el software, se van a encontrar con situaciones así. Digamos que el software, por alguna razón, usted está corriendo exactamente el mismo programa y por alguna razón no funciona. Eso pasa muchísimo, sobre todo en R. Entonces creo que estaban corriendo ahí un modelo y de unos puntajes. Yo no sé si estará el profesor asistente ahí para que me actualice un momentico con el ejercicio que estaban haciendo. O alguno de ustedes, chicos, que tenga micrófono, que haya asistido a la clase.
Están haciendo Sí, profe. de unos puntajes. Sí, profe, lo que intentamos hacer en clase fue un ejercicio de predicción dentro de la muestra y graficar los intervalos de confianza, pero tenía un problema con algún componente del programa base de R que no me Sí, permitía graficarlo. tranquilo, eso pasa siempre. Sí, no se Y preocupe. después hicimos un ejercicio que era sobre cuando estamos manejando los puntajes de una universidad, cómo es Eso, es decir, la predicción cuando ya no tenemos un estudiante en el semestre, sino un estudiante hipotético que acaba de ingresar. ¿Cómo me sí, pronostica el modelo? ¿Cuál sería ahí es donde yo quiero hacer la corrección. Porque creo que tú mencionabas algo así como que imagínese un estudiante que viene en el futuro, algo así, ¿sí? Un nuevo estudiante. Y le queremos hacer la predicción de qué puntaje tendría en su variable Y. Bueno, no, ahorita no me acuerdo bien el modelo que ustedes están haciendo. Sí, era ver los intervalos de confianza de esa predicción. Sí, y tú mencionas la palabra del futuro. Creo que lo... Sí, en el futuro cercano. Sí, no, entonces hay que corregir eso. Esa terminología no es correcta. Porque cuando cuando nosotros tenemos un modelo de corte transversal y hacemos predicción a un valor de Y, ¿sí? Cuando estamos haciendo predicción a un valor puntual de Y, que es lo que tú estabas tratando de hacer. Y que otra cosa es la predicción a la media, ¿sí? Que esa creo que quedó bien explicada. Pero cuando uno quiere hacer pronóstico o la predicción a un valor puntual de Y, uno se refiere incluso a la misma población en ese mismo momento del tiempo. Nos estamos refiriendo a un individuo que estaba en la población en ese mismo momento del tiempo, cuando fue tomada la muestra. Porque es que un corte transversal son unos datos de una muestra en un punto del tiempo y esa muestra pertenece a una población en ese mismo punto del tiempo, no en un punto diferente del tiempo. Entonces, ahí hay que tener precisión en la interpretación, digamos, cuando estamos haciendo una predicción puntual. No estamos en un punto distinto en el tiempo, en el futuro, no, ni en el pasado, no. Solamente en el punto presente, en el momento en que se llevó a cabo la muestra, digamos, en el momento en que recolectamos los datos de la muestra, de esa población a través de una muestra. ¿Sí? Es decir, no nos podemos, digamos, no podemos hacer la interpretación en un punto distinto del tiempo, ni futuro, ni pasado, ni nada. Solamente nos podemos referir a ese punto presente, no es más. ¿Sí? Ya si usted quiere hacer pronósticos hacia el futuro, ¿sí? Entonces tendría que utilizar un modelo temporal. ¿Sí? Hay que utilizar un modelo donde las variables ya están indexadas en el tiempo. Es decir, sus subíndices son el tiempo. Entonces ahí ya nos podemos mover en el tiempo y hacer pronósticos en el tiempo. Pero si estamos en un corte transversal, no. Quiero que eso quede claro para todos. No sé si hay preguntas en ese sentido. O si la aclaración si entendieron la aclaración que estoy haciendo o no la entendieron. Es clara. Sí, profe, es clara. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace predicción en un modelo de corte transversal, es decir, cuando las variables están, vamos a ver, indexadas, pero en una muestra de corte transversal, y sub i beta 0 más beta 1 x sub i más su sub i, ¿cierto? A esto
lo que llamamos un modelo de corte transversal, porque las variables están indexadas, es en una muestra que proviene en un punto del tiempo. Todas fueron medidas en un mismo punto del tiempo. Si queremos, entonces, cualquier predicción que hagamos está atada a ese punto del tiempo, a ese mismo punto del tiempo. Digamos, esta muestra fue una pequeña muestra que se resultó de este universo, y este universo pertenecía a un momento del tiempo, por ejemplo, 2019. Entonces, todas las predicciones que hagamos sobre el modelo de regresión poblacional, sobre todas las predicciones puntuales, es decir, sobre un valor de Y sub I, se van a referir al mismo, a la misma referencia temporal que estamos trabajando. No se puede no puede mencionar la palabra futuro, ni pasado, ni nada, esa parte no. Si ya uno quiere hablar en el tiempo, digamos así como lo mencionaba, una predicción hacia el futuro, entonces necesitamos, es un modelo temporal, donde las variables ya están indexadas es en el tiempo, no en un modelo de corte transversal, sino ya. Entonces ya tenemos, es una muestra temporal, una parte de la muestra, digamos, una muestra temporal. Y acá ya podemos hacer predicción hacia el futuro. ¿Sí? ¿Sí es claro? Juan Sebastián. Sí, sí, señor. Sí es claro. Ok. Listo. Incluso usted, por ejemplo, podría tener modelos panel, ¿no? Donde tiene indexaciones en una muestra de corte transversal y en una muestra de corte temporal también. Entonces, acá también se pueden hacer pronósticos hacia el futuro en estos modelos. Si quisiéramos hacer lo que Juan Sebastián estaba mencionando, un pronóstico hacia el futuro con el modelo de corte transversal, ¿qué tendríamos que hacer? Su merced mencionó que indexar las variables al tiempo, ¿no? Sí, bueno, sí, digamos, esta es la parte econométrica ya del manejo de los datos. Pero si quisiéramos llegar a una predicción así como la que mencionaba el profesor Juan Sebastián en su clase, decía, vamos a pronosticar para este individuo en el futuro su puntaje SAT, no sé, lo que estaban analizando ya. ¿Qué tendrían que hacer? Es decir, para movernos en el futuro acá, ¿qué hay que hacer? Tendríamos que seleccionar otra muestra de la población en T del futuro y correr nuevamente un modelo, es decir, correr nuevamente un beta 0 borro y un beta 1 borro. ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos que hacer pruebas estadísticas y el beta 0 borro estimado en T y el beta 1 borro estimado en T es el mismo beta 0 borro estimado en T más 1 y el mismo beta 1 borro estimado en T más 1. Y si son estadísticamente iguales, entonces ya podría ser una estimación, una predicción para el futuro. Lo cual me parecería un poquito más complicado hacer. Para eso existen este tipo de modelos panel. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si los coeficientes en dos momentos del tiempo dan diferentes, pero siguen siendo estadísticamente diferentes de cero? Eso es perfectamente posible. Creo que usted es el que está haciendo el tema del COVID, la estimación del COVID. Sí, señor. Precisamente hice una estimación para mayo. Sí, eso es perfectamente posible porque los betas pueden cambiar en el tiempo por distintos factores, digamos. Los individuos empiezan a comportar reaccionando a distintos factores que los están afectando. Entonces, dado ese cambio, digamos, reaccionan de manera distinta cuando cambian las condiciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, su ejemplo de la pandemia, pues probablemente los individuos reaccionaban distinto
al comienzo de la pandemia, y ya a la mitad de la pandemia ya están ellos reaccionando de otra forma, ¿no? Enfrentan, los observan efectos que son distintos. Entonces es perfectamente posible que los betas cambien. Por esa razón existen estos modelos de panel para poder tratar de incorporar esos cambios. Gracias, profe. Bien. Ok, entonces, pero miren, nosotros acá en Econometría 1 sin entrar en los temas de Econometría 2, que básicamente en Econometría 2 ustedes lo que van a analizar es cierta variable, por ejemplo, y cómo se comporta en el tiempo. Esto lo verán ustedes en Econometría 2. Entonces digamos, la serie viene así. Y acá en este punto, este disco, usted quisiera pronosticar, digamos, este es el último dato que tiene, y usted quisiera pronosticar qué va a ocurrir con, no sé, alguna variable económica de interés que usted quiera predecir en el futuro. Entonces allá usted se va a encontrar con muchos modelos. Los modelos, básicamente están todos los modelos de serie de tiempo, que son los modelos ARIMA. Y con esos modelos ARIMA, pues usted va a poder hacer pronósticos por fuera de la muestra. Es decir, esto sería lo que está dentro de la muestra. Y esto que está acá, pues es fuera de la muestra. Por fuera de la muestra. Entonces, por fuera, para hacer pronósticos por fuera de la muestra también van a haber unos intervalos de confianza. Entonces, por ejemplo, usted va, por ejemplo, construir un intervalo de confianza al 95%, o al 90%, no sé, o al 99%, como usted quiera trabajar, para los valores que posiblemente pueda tomar esta variable Y en el futuro. Entonces ahí hay que entrar, todos estos modelos son modelos que, digamos, se interpretan la generación de los datos de un poquito distinto. Básicamente se utilizan muchísimo ecuaciones en diferencias para solucionar esos modelos, y nuevamente cuando se solucionan modelos en diferencias, entonces esas ecuaciones diferenciales estocásticas se puede encontrar esta región que estaría alrededor del punto de equilibrio de largo plazo de Y. Pero para allá ustedes van cuando ustedes estén en Econometría 2. En Econometría 1, lo máximo que podríamos decir, digamos, para introducirlos a ustedes a este tema pronóstico, que yo sé que ustedes están muy interesados y me escriben y esas cosas, podríamos hablar no de un proceso generador estocástico de los datos. Digamos, estos ARIMAs son modelos, que permiten valga la redundancia, modelar procesos estocásticos estacionarios. ¿Sí? Más allá de eso, digamos, lo que podríamos hacer en un curso de Econometría 1 sería un modelo completamente determinístico. Un modelo completamente determinístico sería, por ejemplo, tratar Y como si estuviera generada por una variable completamente conocida, y en este caso el tiempo es la variable que es completamente conocida, y podríamos entonces, por ejemplo, construir acá un modelo de regresión hasta este punto, y acá un quiebre en media y en intercepto que hace que la tendencia, digamos, ahora sea positiva, y la pendiente de esta
recta ahora sea positiva, contraste con esta, que la pendiente acá es negativa. Hay un quiebre en el intercepto porque esta pendiente ahora es distinta a esta y entonces tiene un punto de corte distinto sobre las ordenadas y lo mismo esta también tiene. Entonces hay un quiebre en pendiente de intercepto y ya, entonces usted lo que puede hacer es proyectar. Entonces acá creo que el ejemplo está, me quedó, pues el dibujo me quedó bastante apropiado para entender por qué si yo trato este modelo completamente determinístico, el pronóstico va a ser así, con unos intervalos de confianza así. ¿Por qué? Porque el pronóstico simplemente va a seguir la tendencia de los últimos datos, en este caso los datos más recientes, entonces estaría haciendo un pronóstico en este sentido y pues esa sería una debilidad de hacer pronósticos fuera de muestra como modelos econométricos, asumiendo que el proceso generador de datos es totalmente determinístico, porque digamos acá habría una fuerza, digamos, del pronóstico siempre en este sentido ascendente, nunca en un sentido convergente hacia algún punto de equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer para entender ese modelo determinístico, a pesar de sus debilidades, sería entender los típicos modelos de crecimiento. Ustedes saben que los modelos de crecimiento, en los modelos de crecimiento tenemos las soluciones de equilibrio normalmente en los modelos de crecimiento, entonces tienen esa forma, son A por E, B a la T. Entonces estamos asumiendo el tiempo ahora como nuestra variable X. El tiempo es nuestra variable X. Nuestra variable X. En nuestro modelo de regresión, que habíamos dicho que el modelo de regresión es Y es igual a beta 0. Bueno, creo que le hemos puesto beta 1 y beta 2, ¿cierto? Beta 1 más beta 2 por X más U. Entonces ahora ya vamos a observar Y en el tiempo, es decir, esto está indexado en el tiempo, esa variable Y. Eso va a estar indexado en el tiempo. X va a ser nuestra variable T. ¿Sí? Pero dado que esta es una función exponencial, lo que tenemos acá es el logaritmo en base de Y. ¿Sí? Vamos, para llegar a este modelo simplemente tomar los logaritmos acá y asumiendo que hay una variable aleatoria log normal, h sub t, que tiene distribución normal. Después de tomar los logaritmos, entonces tomo el logaritmo natural de esto. Entonces ahí va a tener beta 1 más beta 2 el tiempo más un sub. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo acá, donde beta 1 pues sería el exponente de A y beta 2 sería el exponente de beta. Y fíjense que acá tenemos ahora mi variable explicativa de tiempo, perfectamente se puede analizar con un modelo econométrico. Este sería el modelo, es un modelo log lineal, también se conoce como un modelo de crecimiento para los valores de Y. Entonces, beta 2, ¿cómo se interpreta? Beta 2, entonces, es el cambio que yo espero, el cambio porcentual que yo espero en Y, dado que conozco el tiempo lo vamos a dar siempre por conocido como una variable lineal, en este caso toma valores, digamos, lineales, 1, 2, 3, o como decir, 2010, 2011, 2012, 2013, o si lo tiene mensual, o sea, también tiene cambios aritméticos, es decir, es lineal.
Y ese cambio porcentual será igual a beta 2. Entonces, básicamente el crecimiento, es el crecimiento que toma, el crecimiento esperado en Y por un cambio en una unidad temporal, por un cambio en una unidad temporal. Entonces, ¿cómo armarían su variable, su matriz X? En este caso. La matriz X, entonces la armarían así. Acá tiene la variable Y, acá. Y entonces ya tenemos es una muestra temporal. Entonces voy a colocar acá T, en T igual a 0. O tenemos acá, digamos, 1990, 1991, 1992, hasta el 2020. Piense que Y es el PIB. Y es el PIB. Entonces el PIB en 1990, el PIB en el 91 y así. PIB hasta el 2020. Esa es mi variable Y. Y mi variable X. Pues mi variable X ya había mencionado que y es el tiempo, pero bueno, estamos armando la matriz X. Entonces la matriz X primero tiene la constante y después tiene la variable X. Entonces la constante 1, 1 y 1. Y acá entonces ya mi variable tiempo, voy a decir que X, que es el tiempo, en el primer dato, el primer punto que tengo disponible, digamos, para el PIB, entonces será 0, el segundo será 1, el tercero será 2, así sucesivamente, hasta una muestra que tenga. Entonces su matriz X será esta. Esta es su matriz X y este es su vector Y. Como necesitamos construir un modelo log lineal, entonces tiene que tomarle los logaritmos a Y, es decir, el logaritmo del PIB. Y entonces acá tiene el logaritmo del PIB en el 90, el logaritmo del PIB en el 91, y acá el logaritmo del PIB en el 2020. Entonces acá tengo los logaritmos del PIB, mi variable X, hago mi modelo, voy a borrar acá. Borrar, chicos. Ya después lo que hago entonces es beta gorro, será X traspuesto X a la menos 1, X traspuesto Y, utilizando este vector Y, esta matriz X, y lo que obtiene por mínimos cuadrados ordinarios después de hacer esto, entonces tiene beta 1 gorro, beta 2 gorro, y usted puede hacer entonces ya en ese modelo, puede hacer pronósticos dentro de la muestra o la predicción del modelo dentro de la muestra, pero también podría hacer predicción por fuera de la muestra. En este caso sí, ya lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un ejemplo? ¿O lo tienen claro? Profe, Un ejemplo, Sí, ejemplo, por favor. Un ejemplo, profe. ¿Sí? un ejemplo. Profe, una pregunta. Digamos que cuando nosotros todos termináramos el proyecto de Mincer y nosotros, digamos, todos les pasamos nuestros datos y demás, ¿usted podría coger esos datos y hacer un modelo parecido a este o no es posible? Y cuando usted me dice todos sus datos, ¿a qué me refiere? ¿A qué se refiere? Cuando que usted me pase todos los datos, ¿a qué se refiere? ¿A cuáles datos? Pues, o sea, me refiero, nosotros lo que estamos, o sea, nosotros tenemos que estimar algo en el modelo de Mincer, ¿cierto? Como los betas. Entonces nosotros podríamos pasar los betas y como en general los resultados que tuvimos del proyecto. En ese sentido, pues usted está diciendo que usted tiene un T igual a 0, T igual a 1, T, ta. Pues digamos que cada uno de nosotros cogiera un año diferente.
¿cierto? Entonces, si no le pasamos esa información, ¿es posible compilar todo eso y hacer un modelo de esta forma o no es? Sí, también, sí. Usted podría hacer un modelo, por ejemplo, de crecimiento, a ver, para tratar de conocer como su crecimiento en el tiempo, la tasa interna de retorno a la educación, que ese es un resultado que ustedes van a tener que estimar en su trabajo. Entonces, para ver si la tasa interna de retorno a la educación está aumentando, está constante o está disminuyendo. Entonces podríamos plantear un modelo así temporal, sí, claro. Ah, eso era. Es que usted hace clases había dicho algo sobre la tasa de retorno, que usted Sí. podía como revisar eso y pues me pareció. Sí, es interesante. Es más, yo con otros grupos hemos hecho algunos análisis también temporales de la tendencia de la tasa de retorno a la educación. Nos estamos dando cuenta que viene en caída la rentabilidad de la educación, pues sistemáticamente viene cayendo y pues ahí tenemos que, pues esa tendencia pues tiene toda una interpretación económica, toca empezar a pensar por qué está cayendo la tasa de retorno a la educación, pero si quiere dejemos eso para más adelante, cuando ustedes ya empiecen a tener resultados, podemos hacer un pequeño debate, apelando un poco a la microeconomía que ustedes ya también dominan y para tratar de entender, digamos, los resultados desde el punto de vista, sí, digamos, y microeconómico, pero también en el entendido de tratar de darle una respuesta a esa tendencia a la baja de la tasa de retorno a la educación. Ok, profe. Bueno, me dicen que hagamos un ejemplo. Entonces, para hacer ese ejemplo, voy a aprovechar mi tiempo también para mostrarles qué son las domis estacionales y simplemente sin el ánimo de, digamos, entrar de los temas de econometriados, que los temas de econometriados, como ya les dije, en econometriados uno se concentra en los procesos estocásticos. Sí, allá ustedes se van a concentrar en procesos estocásticos. ¿Y cómo los modelan? Utilizando todos los modelos que ya les dije, SARIMA o SARMA, dependiendo de los modelos que ya se tengan. Procesos estocásticos, no. Acá estamos en la econometría 1, donde no tenemos un proceso estocástico, sino estamos asumiendo es un proceso determinístico. Proceso determinístico. Pues un proceso estocástico, pues simplemente son un conjunto de realizaciones de una variable aleatoria. Acá en un proceso determinístico no hay incertidumbre y la variable siempre toma el mismo valor. Básicamente el tiempo es determinístico. Es una variable determinística. Es decir, yo conozco por anticipado cuáles son los valores que va a tomar la variable tiempo en el futuro. Pues si hoy estamos en 2020, ya sé que el próximo año va a ser 2021, con toda la certeza. Y en 2 años 2022 y así. Entonces, no hay incertidumbre, no estamos en este tipo de modelos, estamos en este tipo de modelos, procesos completamente determinísticos, variable determinística. Y también podríamos trabajar las domis estacionales. Las domis estacionales son determinísticas. Las domis estacionales decimos que son determinísticas porque yo voy a asignar, supongamos que acá tengo los meses, este sería enero, este sería febrero, marzo, y así sucesivamente hasta el último mes, 12 meses. Y acá tengo la muestra de corte temporal, que estoy trabajando 0, 1, no sé, hasta el último dato de asterisco. Y simplemente para construir la matriz de variables domis, pues voy a asignar 1 si
Si el tiempo, ese tiempo, acá, que será mejor, ese tiempo dijimos que corresponde a un punto de tiempo, digamos que este es enero del 2010 y este es en febrero del 2010 y así sucesivamente hasta el último dato. Digamos que es, estamos en abril del 2020. Entonces lo que voy a hacer para construir estas variables DOMIS estacionales, DOMIS estacionales es colocar uno, ¿sí? Colocar uno si el punto temporal corresponde al mismo mes. Por ejemplo, acá esto es enero, entonces acá estoy en enero del 2010, voy a colocar 1 y en el resto de meses, febrero, marzo, así hasta diciembre, va a ser 0. Entonces va a ser una fila donde solamente tengo un valor de 1. Después en el siguiente punto temporal, que sería febrero del 2010, febrero del 2010, entonces enero sería valor de 0 y febrero tendría el valor de 1. ¿Alguien dice que no ven bien? ¿Ahí mejoró? Soy yo, profe, pero creo que es el internet de mi casa, no sé, algo pasó y no estoy viendo casi nada. Pero pues voy a intentar desconectar y volver a arreglar. Tranquilo. Entonces 0, 1. ¿Y marzo qué valor sería? 0. 0 también. Cero. Y hasta diciembre sería 0. Entonces acá en marzo del 2010. Entonces enero sería 0, febrero sería 0 y marzo sería 1. Y el resto de valor es 0. Entonces así voy a llegar, digamos, como una matriz de identidad. Fíjense, esta sería una matriz de identidad para lo que es un año. Eso sería un año. Un año. Entonces, acá sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Una matriz de identidad es una matriz que tiene 1 sobre la diagonal principal. Entonces acá pasó un año y entonces en el segundo año volvería a aparecer otra matriz de identidad y así sucesivamente. Eso serían bloques de matrices de identidades. Decimos que estas DOMIS son estacionales porque estamos tratando de investigar si alguno de estos meses en particular, alguno de estos meses tiene un efecto sobre la variable Y que estamos analizando en el tiempo. Si alguno de estos meses en particular tiene un efecto. Si el efecto es positivo con respecto al resto de los meses, entonces decimos que hay un efecto, digamos, y supongamos que es estadísticamente diferente de 0, ese efecto lo vamos a medir por el coeficiente que acompaña la variable DOM. Entonces, si ese efecto es positivo, entonces decimos que sí hay evidencia de un efecto estacional positivo en ese mes. Si llega a ser negativo, pues también tenemos evidencia de un efecto estacional con un impacto negativo en determinado mes. Pero si ninguna de las coeficientes que acompañan las DOMIS fuera estadísticamente diferente de 0, pues tendríamos evidencia de que no hay, esto quería ser una prueba conjunta, ¿no? Tendríamos evidencia de que no hay un efecto estacional sobre la variable Y. Y son determinísticas porque pues si yo conozco el mes, automáticamente sé qué valor va a tomar la variable DOMIS, ¿cierto? Por eso no hay incertidumbre, no hay aleatoriedad. Es decir, si yo estoy acá en enero, pongamos enero del 2015, yo sé que esta variable DOMIS o esta columna que está acá
¿sí? Esta variable de enero va a tomar el valor de 1 y el resto va a tomar valores de 0, por eso no hay incertidumbre. Y quiero que me digan si están entendiendo esa parte, para ir al ejemplo. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Qué dicen, estudiantes? Yep, yep. Sí. Listo, entonces veamos un ejemplo con eso. Bueno, la estacionalidad, también como una introducción, ¿no? Porque ustedes van a ver eso con más detalle en Econometría 2. La estacionalidad se caracteriza por esto, chicos. Cuando una variable y acá tenemos el tiempo, la variable y tiene como picos. ¿Sí? Tiene ciertos picos. Entonces esta regularidad muestra que en determinado periodo del tiempo siempre tiende a aumentar la variable y. Supongamos que fuera, si estuviéramos analizando acá las ventas de juguetes, entonces generalmente las ventas de juguetes en diciembre tienden a crecer y en enero tienden a caer. O las ventas de tiquetes aéreos, si usted estuviera analizando acá las ventas de tiquetes aéreos, entonces las ventas de tiquetes aéreos siempre temporada alta, a mitad de año o a final de año, siempre tiende a aumentar de precio los tiquetes, porque hay mayor demanda. Bien, ok. Una variable, por ejemplo, en la economía que tiene ese comportamiento estacional es la tasa de desempleo. ¿Ustedes alguien ha visto la tasa de desempleo cómo es? Generalmente la tasa de desempleo tiene esos picos regulares en el tiempo, digamos, la tasa de desempleo tiende a caer bastante en el tercer trimestre o en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tiende a caer y la tasa de desempleo tiende a aumentar siempre en enero. ¿Sí? Tiende a aumentar siempre en enero. Entonces, todo ese comportamiento se llama comportamiento estacional. Vamos a verlo acá con un ejemplo. Y vamos a hacer pronósticos fuera de muestra, con modelos determinísticos. Me dicen si están viendo mi pantalla, por favor. Sí. Sí, ok. Bien. Entonces, veamos acá, Universidad Nacional. Abramos este código, la tasa de desempleo. Lo voy a hacer acá, chicos, en este software por facilidad, digamos, a la hora de mi exposición. No quiero que nos quedemos enredados en un código, en algo en particular, ¿sí? Sino simplemente es para facilitar mi exposición y avanzar. Entonces, bien, veamos la tasa de desempleo. Acá yo tengo la tasa de desempleo y desde el 2000, mes 01. Esta es la tasa de desempleo desde enero del 2000, ¿sí? Esta que está acá. Acá sería, esta es la tasa de desempleo en enero del 2000, que fue 19.1, y fíjese que cayó al tercer mes, en marzo, a 16.3, vuelve y cae alrededor de octubre, ¿sí? Y vuelve y se incrementa en enero. Fíjense, M01 significa enero. Entonces, si estábamos en un pico en enero, pasamos a otro pico también en enero, pero el siguiente año, 2001. Y si, ojalá no me hagan quedar mal estos datos, pero yo me atrevería a decir que el siguiente pico también es un enero. Mire, en efecto, sería el mes de enero del 2002. Y así, por ejemplo, acá también está
el pico, digamos, no como ocurrió acá, pero bueno, acá aparece este pico también, y es el mes de enero del 2003, acá es enero del 2004. Ahora cojamos este al azar, a ver. Este es, perdón. Fíjese, este es 2016, enero. Entonces, fíjese, en los eneros siempre el desempleo tiende a aumentar, siempre, como les decía. La mayoría de las personas que están en el mercado laboral siempre comienzan el año desempleadas. Pues no la mayoría, sino, digamos, digamos, de la población que estaba entra en desempleo, pues siempre es mayor en los eneros, digamos, más preciso decirlo así. Y fíjese que el pico a la baja siempre generalmente es en noviembre, como les decía, este es en noviembre, este también es noviembre, octubre, por ejemplo, este es octubre, este es noviembre, este es noviembre, pico a la baja, noviembre. Yo podría decir que en los noviembres es cuando la economía está a full, digamos, está con todos los motores encendidos, digamos, empleando la mayor cantidad de personas en el mercado laboral colombiano. Entonces es siempre en noviembre, ahí en ese mes diríamos que la economía va a full, con todos los motores encendidos. Bien. Ok, entonces fíjese que esta serie de desempleo, entonces yo si quisiera pronosticar los valores futuros, ¿sí? Estos ya son valores futuros, tendría que, por un lado, correr un modelo econométrico temporal para la tasa de desempleo. Puedo tener dos aproximaciones. La aproximación de los procesos estocásticos es entender el proceso generador de datos de este estocástico, que eso lo van a ver ustedes en econometría 2, que con estos puntos, estos picos, lo que van ustedes a utilizar muchísimo son los modelos SARIMA. La S de SARIMA significa seasonal, ¿sí? Es decir, estacional. Entonces, esos modelos SARIMA sirven para hacer pronósticos acá por fuera de muestra, pero eso lo verán ustedes allá en su curso de Econometría 2. En este curso de Econometría 1, ¿cómo nos podemos aproximar? Utilizando un proceso determinístico, Entonces, para simplemente pensar con un proceso determinístico más sencillo, sería una tasa de crecimiento, como un modelo de tasa de crecimiento como el que les mostré al comienzo de mi clase, donde tengo el logaritmo natural de la tasa de desempleo en función de una constante y el tiempo. ¿Sí? En función de una constante y el tiempo. Y este es el coeficiente de crecimiento digamos, el crecimiento que estamos estimando para la tasa de desempleo. Es decir, por un año, la variable time es el tiempo, la que yo les mencionaba, 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el último dato. Entonces, ¿cómo se interpreta este beta 2 gorro? Entonces, esta sería la estimación, ¿sí? Por un año adicional. Perdón, no son años sino meses, perdón, corrijo, estos son meses. Esta es la tasa de crecimiento estimada mensual, esta es la tasa de crecimiento estimada mensual. Entonces, por cada mes que cambie, digamos, de un mes a otro, la tasa de desempleo, vamos a esperar que en promedio, ¿sí? Caiga la tasa de desempleo 0.2%. Hay que multiplicar este coeficiente por 100 para interpretarlo como porcentaje. Y acá estaría básicamente el pronóstico dentro de la muestra. Esta es la variable, la que está en rojo es la variable de desempleo,
que ya les mostré acá, es la misma, sino que simplemente, digamos, acá cambia de color. Esta que está acá en rojo es la variable de desempleo y es el logaritmo del desempleo. No es, este es el desempleo sin logaritmo. Este sería el logaritmo del desempleo. Y en esta regresión estamos pronosticando que la tasa de crecimiento es negativa, es de 0.2% por cada mes. O digamos la tasa de crecimiento al mes de la tasa de desempleo es de 0.2% negativa. Bien. Pero fíjese que si yo quisiera hacer un pronóstico por fuera de muestra, acá estamos en 2020, ¿qué me va a decir el pronóstico? Pues que esa tendencia va a seguir negativa y se va a extender, ¿cierto? Acá no me alcanza el gráfico para mostrarle, pero se va a extender. Entonces esa sería una desventaja de hacer pronósticos con modelo determinístico, porque el modelo va a pronosticar simplemente la tendencia determinística que sigue el modelo dentro de la muestra. Pero nosotros podemos utilizar algunas variaciones, polinomios en el tiempo. Entonces, acá tengo otra regresión, un polinomio en el tiempo, ya es un polinomio de grado 3, que podría ser, digamos, ajustar mucho mejor la tendencia determinística del desempleo en Colombia en los últimos 20 años. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer un pronóstico por fuera de muestra, pues también lo podemos hacer. Y simplemente necesitamos conocer los valores que va a tomar X en el futuro. Y como los valores que va a tomar X son el tiempo y el tiempo es conocido, entonces yo puedo hacer pronósticos hacia el futuro. ¿Sí? Porque conozco el tiempo de manera determinística. Entonces hagamos acá un pronóstico. Voy a decirle acá que haga un pronóstico hasta el 2032. 2032, tercer mes, lo que estamos haciendo acá. Y acá le estamos diciendo que construyamos los errores estándar. ¿Cómo se construyen los errores estándar? Utilizando las fórmulas que yo les mencioné a ustedes acá en clase de predicción, en la clase de predicción. El error estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza, el estimador de la varianza. En este punto ya me acordé de otra precisión que le quería hacer al profesor asistente y al resto del grupo también. Creo que el profesor asistente estos valores los interpreta como desviaciones estándar. ¿Sí? Y ahí habría una imprecisión, ¿no? Eso no son, digamos, si son la raíz cuadrada de la varianza de un estimador, pero esa raíz cuadrada de esa varianza de estimador se conoce como error estándar. El error estándar difiere de una desviación estándar. Si quiero ahorita podemos hacer como la demostración pequeña, pero no, esto no son desviaciones estándar, chicos. ¿Oyeron? ¿Cuál es la diferencia entre una desviación estándar y un error estándar? El error estándar es el grado de precisión del estimador alrededor del valor poblacional. ¿Sí? Esa es la interpretación de un error estándar. Es una medida de precisión alrededor del valor poblacional. Y bueno, entonces voy a hacer pronósticos por fuera de muestra. Acá coloco error estándar. El pronóstico, error estándar del pronóstico y ya. Acá simplemente hago esto. Entonces, bueno, acá pues es fácil ver que en la media, fíjense, en la media de la variable el tiempo, pues es donde los intervalos se hacen. Esta variable que está acá es el tiempo, en las abscisas, acá. Pues los intervalos se hacen más angostos y cada vez que nos alejamos por izquierda o por derecha, esos intervalos aumentan, como habíamos
predicho con las ecuaciones que yo les había mostrado. Vamos, estas variaciones, estos intervalos siempre tienden a ser mayores en los extremos cuando estamos trabajando en un modelo como un modelo determinístico como es que estamos trabajando y donde el mayor grado de eficiencia, o digamos, la desviación estándar de la predicción siempre es menor en el promedio, digamos, como por acá. Por acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bien, bien, entonces, bueno, dado que la variable tiene el desempleo, tiene estos picos, pues parece que mi modelo solamente con el tiempo no es un modelo que esté suficientemente, digamos, bien especificado para comprender, digamos, de manera determinística la dinámica de la tasa de desempleo. Debería utilizar entonces DOMIS. Entonces acá tengo una regresión donde ya incluyo DOMIS. ¿Sí? Entonces fíjese que es simplemente la misma regresión, simplemente el mismo polinomio en el tiempo al cuadrado, el tiempo al cubo. Es igual, solamente que estoy agregando todas las variables DOMI menos una. ¿Sí? Menos una, que sería el mes 1, que sería enero. Enero lo estoy sacando y lo estoy dejando como grupo de control. Y acá estoy incluyendo entonces febrero, que sería el mes 2, marzo, que sería el mes 3, y así sucesivamente hasta diciembre. Entonces fíjese que acá estamos comparando, digamos, la manera de interpretar estos coeficientes siempre es con respecto al grupo de control. Eso sí tenga lo suficientemente claro en este curso de econometría 1. Siempre interpreto estos coeficientes al grupo de control. El grupo de control es enero. Y si todos los coeficientes son negativos, significa que, pues, en todos estos meses el desempleo es estadísticamente, fíjese, por el p-value que estamos observando acá, que es un p-value menor que 0.05, al 95% de confianza, el desempleo en todos los meses siempre está por debajo, por el signo, fíjese, por el signo, siempre está por debajo del desempleo del mes de enero. ¿Sí? ¿Y cuándo, en qué meses se aleja más, digamos, del desempleo de enero? Generalmente es en noviembre, fíjese, en noviembre estamos menos 0.28 respecto de la tasa de desempleo en promedio que ocurre los meses de enero. Está menos 0.28 por debajo. Acá hay que tener en cuenta que esta interpretación hay que tenerle cuidado porque, digamos, algunos econometristas tienden a decir que esto es 28% por debajo y eso es falso. Después les voy a dar un paper para que interpreten bien estas dobles. Se llama el paper de Peter Kennedy para interpretación de dummies en modelos semilogarítmicos. Hay que hacer una pequeña transformación porque no es 28% por debajo de enero, hay que hacer una transformación a esos coeficientes. Me acuerdan, que no se me vaya a olvidar, para que yo les diga después. Fíjense que con respecto al modelo del polinomio que hemos hecho, pues estoy explicando este recuadrado es 89%, estoy explicando 89.5% de la variabilidad del logaritmo de U, en comparación con 78.2% de la variabilidad del logaritmo de U en el modelo sin domis. Entonces fíjese que las domis me ayudan a explicar variabilidad de la variable dependiente, me ayudan a explicar esa varianza. Y acá estoy viendo esa ganancia en el R cuadrado. Por supuesto el F también va a ser mayor, digamos, en la hipótesis nula. Y digamos,
Este F no se puede comparar estadísticamente con este F, perdón. No se pueden comparar porque, bueno, acá tenemos nada más 4 parámetros y en realidad el F se hace para la hipótesis nula de que los parámetros que acompañan estas variables son iguales a 0 en conjunto. Y acá tenemos esta F para, y ya, pues, ya son 3 más 11, 14. 14 parámetros, sí. Y bueno, pero cuando digo que el F estadístico va a tener una probabilidad, esta probabilidad, si la pudiéramos comparar, esta probabilidad también sigue siendo muy, digamos, la probabilidad de que todo esto, sea igual a 0, pues es una probabilidad muy baja, muy baja, ¿sí? Pero esto nunca va a ser exactamente igual a 0. Acá siguen ceros a la derecha, Y acá tengo la suma explicada de cuadrados, entonces esa sí se puede comparar, digamos, porque esta es la varianza de U, es que yo estoy explicando. Con el modelo estoy explicando con esta regresión. 0.07, ¿cierto? Y acá tengo la suma de residuos al cuadrado, que es 1.19. ¿Sí? Entonces, pues es claramente la suma explicada de cuadrados, pues es menor que la suma explicada de cuadrados acá, porque acá hay un porcentaje de la varianza que no estoy dejando explicar con respecto a mi modelo con dummies. Bueno, ese tipo ya de comparaciones, pues ustedes la pueden hacer haciendo otros ejemplos en sus cursos de la monitoría y con Juan Sebastián. Vamos a hacer un pronóstico. Vamos a hacer un pronóstico. Ahora, entonces voy a colocar acá pronóstico y coloco error estándar también. Voy a poder colocarle cualquier nombre acá. Le doy OK. Entonces, fíjense nuevamente, los intervalos de confianza se vuelven más eficientes alrededor del promedio de la variable X. Y en los extremos pues se tienden a aumentar. Entonces este sería el pronóstico y este sería el pronóstico ya por fuera de la muestra. Porque los datos llegaban hasta acá, hasta 2020 y después por fuera de muestra. Todos estos años son pronósticos por fuera de muestra. Dice que esta es una desventaja de pronosticar así como un modelo determinístico porque tengo una función cúbica y pues el pronóstico simplemente va a obedecer a la tendencia que siga la función cúbica. Entonces la función cúbica me está diciendo que va a crecer. Entonces como me va a decir que la tasa de desempleo en el futuro va a llegar a 70-80%, lo cual pues es un poquito difícil de creer. O yo diría bastante difícil de creer. Digo poquito en el sentido un poco sarcástico, pero es bastante difícil de creer que eso ocurra. Yo sé que estamos pasando una época de pandemia complicada y la pandemia pues está disparando las tasas de desempleo, pero bueno, llegar a tasas de desempleo del 80, 90, 100% es muy difícil de creer. Y ¿cómo se construyen esos intervalos de confianza? Pues esos intervalos de confianza se construyen con las fórmulas que yo les mencioné. Hay que calcular entonces la varianza, y cuando calculo la varianza del error de predicción, entonces saco la raíz cuadrada y encuentro el error estándar. Y al encontrar el error estándar lo multiplico. En este caso lo estoy multiplicando por 2. ¿Por qué? Porque tengo una muestra de 387 datos y con 387 datos los valores de la T son prácticamente los mismos, digamos, nos dan unos grados de libertad. 387 menos, no sé, 14, 370, no sé, que estamos alrededor de 370. Estos grados de libertad en la tabla T-Student pues va a darse cuenta que convergen a los valores de la distribución normal. Entonces al 95% de confianza sería, digamos, estrictamente sería 1.96. No que uno coloca 2, pero estrictamente sería 1.96 al 95% de confianza. Entonces el límite inferior, entonces será el valor
de la predicción, en este caso por fuera de la muestra, menos el error estándar por 1.96. Y el límite superior es nuevamente la predicción por fuera de la muestra, que es una predicción determinística, más el error estándar, es el mismo valor multiplicado por 1.96. Y ya. No sé si tengan dudas ahí o quieren que sigamos mirando acá cosas. Escucho. ¿Ah? Nos escucho, venga, miramos. Acá está, digamos, construido manualmente. Acá está, entonces, construido manualmente el pronóstico. Entonces, digamos que este sería el límite superior de la tasa de desempleo, este sería el límite inferior de la tasa de desempleo y este sería el pronóstico, este que está acá en la mitad, por fuera de la muestra, utilizando un modelo completamente determinístico, Entonces, fíjese que el modelo simplemente replica lo que estaba dentro de la muestra y entonces por acá esto es enero 2021, esta va a ser la tasa de desempleo en enero del 2021, que va a tener otra vez un pico acá en enero del 2022, otra vez va a tener un pico en el enero del 2023 y va a estar acá por abajo en noviembre del 2022, va a estar por acá abajo en noviembre del 2021, así simplemente está replicando esa tendencia determinística que habíamos evaluado en el modelo. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? Chicos, chicas, no participen tanto, por favor. No, todo bien. No, pues todo está claro. ¿Ah? ¿Cómo? Profesor, yo sí tengo una inquietud. ¿O será que no me están escuchando? Sí, no, profe, yo tengo una duda cuando usted explicó lo del error estándar. Y, o sea, usted explicó la definición de error estándar y lo que era diferente de la desviación, eso, ¿por qué es diferente? O sea, ¿cómo se interpreta la desviación estándar y cómo se interpreta el error? A ver, hagámoslo eso con un... Pero ustedes, digamos, todo lo que yo hablé, ¿me escucharon? Estaban como muy callados. Las personas que intentan hablar no la escucho, pareciera como estuviera por allá. Hagámoslo el ejemplo con un estimador. Ese es X barra. ¿Cómo es ese estimador? Ese estimador es 1 sobre n por la sumatoria de los X sub i. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, miremos cuál es el valor esperado de X barra. Si los X sub i, digamos, se seleccionaron de una población de manera estadísticamente independiente, es decir, fueron seleccionados completamente al azar y dentro de una muestra que era estadísticamente representativa. Entonces, esto sería 1 sobre n por el valor esperado de la sumatoria de los X sub i y que esto es simplemente el valor esperado de X1 más el valor esperado de X2 y así sucesivamente hasta el valor esperado de X n en la muestra, porque esto es una muestra. Entonces tengo n veces, esto sería n veces la media de mi variable aleatoria que es X1, que sería mu, la media de mi variable aleatoria que sería mu, siempre es la misma media. Entonces n veces mu sobre n es igual a mu. Entonces acá estoy encontrando la media de mi estimador. Ahora miremos la varianza del estimador. La varianza del estimador. La varianza del estimador, pues acá sería 1 n al cuadrado. ¿Sí?
por la varianza de cada una de las variables, que sería sigma cuadrado 1 más sigma cuadrado 2, pero como todas fueron independientes, ¿sí? Hasta la última, la varianza, mi estimador, sería n veces sigma cuadrado sobre n al cuadrado, es decir, cierro esto me queda sigma cuadrado sobre n. Esta es la varianza, mi estimado. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Bien, ahora, cuando usted le toma la raíz estándar a esta varianza, eso se convierte en error estándar. Error estándar de X barra. Y eso lo va a aplicar para cualquier otro estimador, sea beta 1 gorro, beta 2 gorro. Entonces sería la raíz de sigma cuadrado sobre la raíz de n, que esto es sigma sobre n, es decir, el error estándar, la desviación estándar sobre n. Ay, creo que con eso queda suficientemente claro. Correcto, sí. Ya. La diferencia entre error estándar, perdón, eso es raíz de n, raíz de n, raíz de n, raíz de n. Error estándar no es lo mismo que desviación estándar, muchachos, no es lo mismo. El error estándar tiene que ver, y eso también para el profesor asistente, el error estándar tiene que ver con una precisión del estimador alrededor del valor poblacional. Ya, correcto. ¿Está por ahí Juan David? Juan David, perdón, Juan David, sino Juan Sebastián. No, a ver si está Juan Sebastián. Bueno, le comunican, por favor. ¿Le quedó claro la diferencia entre error estándar y desviación estándar? Sí. Ah, no, estoy preguntando a José Sebastián. Sí, sí, señor. Bien. Es que creo que tú estabas interpretando esos errores estándar como desviaciones estándar. Eso no es así. Pero bueno, acá estamos todos en un proceso de formación. Listo. Esa era la duda. ¿Alguna otra duda? Pero es que yo quiero saber si les quedó claro lo que yo acabo de hacer en el computador, más o menos. Y parece que hoy no vinieron las personas que siempre participan. Sí, profe, sí. A mí me quedó claro. Pues de pronto en la plataforma, pues que uno como que, obviamente ya o sea, no maneja la plataforma, entonces pues, no, eso no queda tan claro, pero sí el proceso. No se preocupen del código, eso también usted lo puede hacer en R, tal cual, los resultados van a ser los mismos, o si lo quiere hacer en la plataforma de Stata, también va a ser exactamente igual. La que usted elija, la que usted más se sienta cómodo. Pues acá estamos tratando de hacerlo todo en R, pero yo lo hago en iOS por facilidad en mi exposición, no más, pero ustedes pueden replicar todo esto en R el sábado con el profesor Juan Sebastián y con los monitores. Y bueno, digamos ahí ya yo creo que debo tener un ejemplo también de quiebre estructural. Les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de quiebre estructural para que redondear eso y ustedes también lo hagan en clase allá el sábado. Entonces en quiebre estructural, y acá tengo, acá, digamos, el quiebre estructural lo voy a hacer un análisis de simulación de Monte Carlo. Acá está un análisis de simulación de Monte Carlo, y que es básicamente mostrar lo siguiente. Suponga que tengo dos, voy a seleccionar este grupo, el tiempo, ¿dónde está el tiempo? Acá. Alguno de ustedes ve el tiempo acá. Tiempo de 0 y de 2.
Entonces, en un ejemplo de cambio estructural, fíjense, yo generé utilizando una simulación de Monte Carlo y unos valores de Y en función del tiempo, unos valores de Y en función del tiempo. Entonces acá tengo Y sub 0 en función del tiempo y acá tengo Y sub 2 en función del tiempo. Si los valores de Y en función del tiempo compartieran una misma estructura los datos, es decir, tuvieran una misma estructura, los valores, los puntos rojos y los puntos azul serían casi que indistinguibles dentro de una sola población, Pero acá nos estamos dando cuenta que después de este punto, digamos alrededor de 200, en esta primera parte los puntos rojos y los puntos azules pues eran indistinguibles, pero después de 200, los puntos azules tienden a estar por encima que los puntos rojos. ¿Sí lo ven? ¿Sí alcanzan a notar esa diferencia? Sí, Sí, señor. ¿sí? ¿Okay? Entonces ahí podríamos mencionar, podríamos decir que hay tengo una misma población con la misma estructura antes de 200, pero después de 200 ya tengo dos estructuras de datos distintas. Tengo dos estructuras de datos distintas. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos quiebre. Los quiebres, así como lo estoy mostrando acá, que es en el tiempo, estos quiebres también aplican para los modelos de corte transversal, como los que estamos analizando en este curso, que son datos observados en una muestra, en un punto en el tiempo. También puede ocurrir eso. Digamos, que antes de determinado punto, supongamos que acá fuera la educación, si tuviéramos acá la educación y acá tuviéramos el logaritmo de los salarios, entonces por acá la educación no exhibe diferencias para los hombres y las mujeres. Supongamos que las mujeres eran los rojos y los hombres los azules, entonces no exhibe para estos niveles de educación, supongamos que acá estuvieran los años de educación bajos y acá los años de educación altos. No exhiben diferencias, pero después de los años de determinado nivel de años de educación, ya digamos hay una diferencia, digamos, del impacto que tiene la educación sobre los salarios, digamos que sería mayor para los hombres que para las mujeres. A eso es lo que llamamos nosotros quiebres estructurales. Acá nosotros podríamos anticipar que hay un quiebre en media y en intercepto. ¿Por qué? Porque vamos a ver si lo intento hacer acá. Déjenme ver, a ver si lo puedo hacer. Opciones. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Fit. Regression line nomás. Entonces, fíjense. Acá tengo, digamos, una pendiente para los azules, ¿sí?, que es positiva, ¿sí?, con un intercepto acá alrededor de 0, un valor de intercepto alrededor de 0. Y para el rojo tengo una pendiente, ahora es negativa y con un valor ya positivo en el quiebre en intercepto. Entonces fíjese que estos dos modelos pues van a exhibir, es de esperar que exhiban digamos, funciones de regresión diferentes. Y entonces al tener funciones de regresión diferentes para una misma variable, estamos hablando de un quiebre estructural en los datos. Vamos a probar acá, vamos a correr una regresión. Vamos a correr acá, hay muchas formas de hacer regresiones acá, es sencillo, pero vamos a utilizar la más sencilla. Acá voy a correr una regresión LY2 de variable dependiente con una constante y mi variable tiempo.
que es esta. Ya. Voy a correr esta regresión y voy a ver el ajuste de esta regresión. Entonces tengo la pendiente negativa que les mencionaba acá. Pero ahora voy a hacer una prueba de Chow, un test de cambio estructural de Chow. Entonces en el test de cambio estructural de Chow voy acá a hacer una prueba de estabilidad sobre los datos. Acá le doy Chow Forecast Test. Y creo que este punto de quiebre está como en la mitad, entonces calculémosle un punto acá, como en la mitad, entonces sería 2013, pongámosle bien en la mitad, M06, y porque el quiebre estructural está exactamente en la mitad, ¿cierto? De los datos, entonces le estoy calculando ahí más o menos a 2013, M06, y le doy OK. O venga y vamos, fíjese, dice que acá no dio el resultado esperado. Venga, no está dando el resultado esperado. Vamos a buscar acá efectivamente en qué punto fue el quiebre de los datos, que yo lo simulé. Ya, como de nuevamente coeficiente de estabilidad, vamos 2014 M01. No está dando muy chévere. Debe ser porque tiene mucha varianza. Voy a terminar delete, yes. Perdón. Delete, acá. Déjenme miro rápidamente acá la simulación, a ver si puedo cambiar esto. Pongámosle menos varianza, vamos 30 y correrlo otra vez para que ya haya mayor contraste. Y bueno, entonces voy a correr la regresión nuevamente. LY2, SEM y time. Es más, debería correr el time, veámoslo así. Forecast 2014 M01 y ya acá está dando los resultados esperados, que digamos había tanta variabilidad que el test no alcanzaba a rechazar, pero ahora ya lo tengo acá. Como hay un quiebre estructural en median intercepto, entonces yo tengo un modelo restringido. Esta es la suma de los residuos al cuadrado del modelo restringido, y esta es la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir. Entonces, utilizando la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido y del modelo sin restringir, acuérdense que puedo construir el test de Chow. Y construyo el F, y este sería el F calculado. Este valor que está acá es el F calculado, me da 2.24. Y ese F calculado, pues lo voy a tener que comparar con que tiene estos grados de libertad. Debe haber un F crítico, pero fíjense que, como yo les decía, siempre usted puede analizar directamente el pi-value. Entonces el pi-value acá de ese F es 0.000, que en efecto es menor que 0.05. Menor que 0.05. Entonces, si es menor el pi-value el pi-value, en este caso 0.00, al valor de significancia con el cual yo estoy trabajando, entonces tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula con la cual le construí este F. Y la hipótesis nula es que los betas del modelo restringido son iguales a los del modelo sin restringir, ¿sí? Es decir, que el gamma que yo les había mostrado a ustedes en la clase, que el gamma es estadísticamente igual a 0. Esa es mi hipótesis nula. Dice que estoy rechazando que ese gamma es estadísticamente igual a 0, y lo estoy rechazando, es más, con una probabilidad muy alta.
Si yo hago 1 menos este valor, es la probabilidad de que ese con la cual estoy rechazando la hipótesis nula. Es otra forma de interpretarlo. Listo. Entonces, bueno, eso les quería mostrar. Avancemos en la clase rápidamente. Los temas que íbamos a ver hoy. Y bueno, para las personas que preguntaron todos estos temas, las personas que preguntaron de predicción, el quiebre estructural, pues espero que puedan revisar este video, no sé, otras veces para que lo vean varias veces y les quede más claro. Les quede más claro. Bueno, ya este tema lo voy a dejar por superado. Espero que si tienen más dudas las apliquen en su horario de clase del sábado. Vamos a avanzar en los temas teóricos del curso. Venga, a ver si hay algunas preguntas acá. Todo claro, profe, quisiera un ejemplo en Excel. Traten de hacer ese ejemplo en los horarios de monitoría. Y si tienen dudas puntuales me las traen y yo las resuelvo. O con el profesor asistente. ¿Sí? Estas clases están diseñadas, digamos, la parte mía es la parte teórica grande que yo estoy abordando y la parte más práctica de ejercicios así lo pueden hacer ustedes en la clase complementaria con el profesor Juan Sebastián Ruiz y con los monitores. Aprovechen eso. Veo que muchas personas no van a las clases con los monitores, entonces deberían hacer esos ejercicios allá. Y si tienen dudas allá, si surgen dudas allá con la clase del profesor Juan Sebastián o con los monitores, las traen, son dudas puntuales y yo las resuelvo. Pues hago lo posible en resolverlas. Bien. No quiero como atrasarme un poco más en el programa, pero ya teníamos que hablar, había pensado hablar de heterosasticidad, porque en la clase anterior ya empezamos a violar algunos supuestos del modelo de regresión lineal clásico. En la clase anterior vimos multicolinialidad, colinealidad aproximada, vimos algunos métodos de detección, las consecuencias de tener esos casos de multicolinialidad. Ahora voy a hablar de un tema ya más estadístico, que tiene que ver con la varianza del error. La varianza del error ya no va a ser constante, sino va a cambiar a través de la muestra. Entonces voy a hacer un ejercicio de eso. Espero que las personas que me han preguntado por internet, toda la parte de la predicción por fuera de la muestra y eso, les haya quedado un poquito más clara con lo que acaba de ser el día de hoy. Bueno, entonces, manos a la obra. En lo que queda, lo que no alcance a ver, pues la próxima clase, lo seguimos abordando con respecto al tema de heterosasticidad. Me dicen si están viendo, por favor. Bien, el tablero. Y voy a empezar con este tema, heterosasticidad. Heterosasticidad en el modelo de regresión lineal clásico. Voy a introducir este tema con un pequeño dibujo. Nosotros, yo no sé si ustedes se acuerden, pero por allá a comienzos de la clase escribimos el problema o abordamos el problema de un modelo de regresión lineal, cómo se podría interpretar o cómo se podría construir el modelo de regresión a través de de un gráfico. Acá Y, en este eje, esto sería un gráfico como en 3 dimensiones. Acá voy a colocar X, los valores de X. Y acá voy a colocar las funciones de distribución de U, que son las funciones marginales de U. Cuando nosotros corremos una regresión entre Y y X, estamos
Entonces, en una regresión, esto sería... Y digamos que utilizamos, bueno, devolvamos un poquito a la población, digamos que esta es la función de regresión poblacional, es decir, este es el valor esperado de y dado de x. ¿Eh? Para los, si mi dibujo no estaba suficiente claro, pues es más o menos, esto es y y esto es x. Ahora lo estoy viendo desde una perspectiva desde arriba. Y es lo que yo tengo acá, el valor esperado de y dado de x. ¿Ya? Entonces, este punto de corte entonces será el beta 1 de la función poblacional. Beta 1 de la función poblacional. Y la pendiente entonces beta 2, por un cambio en una unidad de x. Entonces la pendiente de esa recta es beta 2. Bien, nosotros habíamos visto por allá que para los distintos valores que toma x, la variable x, en la población yo puedo observar una variabilidad. Entonces y esa variabilidad básicamente es heredada, la variabilidad de y es heredada por la variabilidad del error. Y encontramos las funciones de distribución marginales, ¿sí?, del error. Cada una de estas son unas campanas que son, ¿sí?, decimos que todas estas campanas son idénticas, estamos diciendo cuando hablábamos de que U se distribuye idéntica independientemente con medidas cero y varianzas como cuadrado, eso es lo que estamos observando. Y si las campanas pues son campanas gaussianas, digamos, son campanas de Gauss, entonces decimos que los errores se distribuyen normalmente, idénticamente independientes. Entonces todas estas campanas, todas estas marginales, todas estas funciones de distribución marginal son idénticas y entonces tienen los mismos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de las campanas? La media, que es 0, y la amplitud, ¿sí?, de la campana, que es la varianza. Entonces, ese es cuando nosotros hablamos del modelo en ese sentido, hablamos de que acá esta característica de que estas campanas tienen la misma amplitud, alrededor de su medio, ¿sí? Y estamos, y más en el modelo gaussiano, entonces estamos diciendo que hay homocedasticidad. ¿Sí? Homocedasticidad. Igual cedasticidad de dispersión. Es decir, la dispersión del error para cada valor de x. ¿Sí? Para cada valor de x, toda esa dispersión en cada una de estas marginales, esa dispersión es constante. Entonces deberíamos escribir esta dispersión acá en este gráfico. Entonces esta dispersión es constante. Entonces, para que lo vean más claro, entonces esa dispersión es constante. Es decir, la dispersión está entre estas dos bandas. La dispersión no cambia. Eso se llama homocedasticidad. Bueno, pues eso es un supuesto bastante, pues, ideal, muy teórico. En la realidad las cosas no son así. La realidad, lo que observamos es que la varianza, yo diría que en la mayoría de los casos, cuando hacemos análisis y de corte transversal, siempre ocurre que hay heterocedasticidad. Entonces la heterocedasticidad, ¿cómo la podríamos ver gráficamente? A diferencia de este gráfico, entonces la podríamos ver así. Acá nuevamente tengo Y.
Acá tengo el valor esperado de Y, acá tengo beta 1, los parámetros son los mismos, no, los parámetros no cambian, no se ven afectados por la heterozasticidad. Ahora las varianzas, supongamos que ahora las varianzas para valores de X bajos, las varianzas son muy pequeñas, entonces digamos que esto va a ser una campana así, y en la medida que aumenta X, los valores de X, la dispersión empieza a aumentar y, digamos, un caso bastante exagerado. Entonces ahora estamos así, es decir, la dispersión alrededor de la media condicional empieza a aumentar. Es la dispersión de los datos empieza a aumentar. Entonces, a diferencia de este caso que estamos acá, analizando acá, la dispersión entonces empezó a baja y crece. ¿Sí? La dispersión ahora tiene un patrón, ya no es constante. Entonces, para valores altos de X, la dispersión es mayor a la dispersión a valores bajos de X. Eso puede ocurrir. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, vamos, en la práctica y que tiene alguna explicación económica, digamos, de ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, y no sé, se me viene acá a la cabeza las curvas de Engel. Las curvas de Engel son básicamente curvas donde tratamos de entender cómo es si los bienes se consumen, digamos, el consumidor tiene acceso a unos bienes, entonces si son bienes normales o bienes inferiores, ¿ven? Y entonces, por ejemplo, en una curva de Engel, donde tenemos acá, supongamos que este es el porcentaje, Y es el porcentaje de consumo en alimentos. Y es el porcentaje de consumos en alimentos dentro de toda la canasta que consume un individuo al mes. Y X, supongamos que es el ingreso disponible total, de este individuo. Entonces, lo que ocurre generalmente es que cuando se incrementa el ingreso de las personas, pues ellas pues no van a dejar de consumir alimentos dentro de su canasta. Pero entonces hay algunas personas que empiezan a cambiar su dieta, ¿sí? Y se van, digamos, van a estar por acá en este límite superior, algo así. Entonces van a empezar a cambiar su dieta, es decir, para algunos consumidores observan el consumo de alimentos como un bien normal, entonces a medida que se incrementa su ingreso, el consumo de alimentos también empieza a aumentar, pero puede estar en este caso el consumo como porcentaje esto es gasto, ¿no? Gasto en alimentos, para que lo aclaremos bien. Gasto en alimentos, gasto y consumo en alimentos. Entonces, pues pueden cambiar su dieta. Antes tenían una dieta muy básica para ingresos bajos, pero en la medida que sus ingresos empiezan a aumentar, pues ya empiezan a consumir otro tipo de bienes o a consumir en distintos puntos de venta. Entonces ya antes iban a una tienda y no sé, de barrio y después entonces empiezan con unos ingresos altos, entonces empiezan a consumir, entonces ya van a otros sitios, digamos, o prefieren comer por fuera o en restaurantes, en fin. Todo eso hace que el porcentaje del gasto en alimentos como porcentaje de toda la canasta total que se consume también se incremente. Pero, por el contrario, hay otros individuos que no. Y al contrario, esto puede incluso caer, comportarse como un bien inferior. ¿Sí? Tener pendiente negativa.
Es decir, unas personas pues que tienen un incremento de sus ingresos, básicamente siguen consumiendo lo mismo, no cambiaron su dieta, no cambiaron los puntos de compra, no cambiaron los puntos de, digamos, sus costumbres, sus preferencias siguieron intactas con respecto al consumo de alimentos y entonces empiezan a exhibir una curva de Engel por acá con pendiente negativa que diría que el bien sería un bien inferior. Entonces la variabilidad, lo que estaría entre esas dos curvas, pues va a mostrar al final un proceso heterocedástico de la varianza en ese tipo de modelos. Entonces va a haber heterocedasticidad. ¿Sí? ¿Cómo va la explicación? Me dicen, por favor. Si hay dudas. Está bien. Todo claro, profe. Bien, profe. ¿Sí? Todo claro, sí, señor. Ah, bien. Lo que pasa es que cuando yo escucho tanto silencio, empieza por allá algo, mi imaginación empieza a pensar, ¿será que es si están escuchando, si mi micrófono está bien? Bien. No, profe, no, claro. Profe, disculpe una duda. Los estimadores de mínimos cuadrados siguen siendo los mismos, así haya problemas de heterocedasticidad y el único problema vendría a darse por la variabilidad, ¿cierto? Correcto. Exactamente. Gracias, profe. Exactamente. Los betas de mínimos cuadrados ordinarios vamos a probar que siguen siendo sesgados. Ellos en presencia de heterocedasticidad o en homocedasticidad pues siguen siendo insesgados, es decir, la media de o el valor esperado del estimador sigue siendo el valor poblacional si se cumple la total exogeneidad. Profe, en ese sentido seguirían blue. Pero las varianzas sí cambian, las varianzas van a cambiar y lo que nos vamos a dar cuenta, ya le doy la palabra, y como las varianzas cambian, nos vamos a dar cuenta que las varianzas se vuelven, en presencia de heterocedasticidad se infla la varianza y hace que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios se vuelvan ineficientes. ¿Sí? Ahora sí, la persona que quería... Sí, perdón interrumpirlo. Era... No, dejaban de ser blue. Era lo que estaba diciendo. Exacto. Ya dejan de ser blue porque ya no son los mejores. Cuando eran blue, estamos diciendo que eran los mejores y cuando la palabra mejor hace referencia a que son los más eficientes, los de mínima varianza. Ahora, pues vamos a probarlo acá, digamos, con algo de álgebra, de que la varianza de los estimados de mínimos cuadrados ordinarios se infla y ya no es la mejor. Entonces, si ya no es la mejor, debe existir otro estimador al de mínimos cuadrados ordinarios que sea más eficiente. Y vamos a probar que sí existe otro estimador. Yo tengo una duda, profe. Que se vuelve más eficiente a pesar de que siga siendo insesgado. ¿Sí? El estimador sigue siendo insesgado, pero con mínima varianza en presencia de heterocedasticidad. ¿Sí? Digamos, ese cambio en la varianza se da tanto por encima de la de la regresión como por debajo en la misma proporción, o sea, no, la media sigue siendo la regresión. Sí, sigue siendo la media y es simétrica las distribuciones. Estas campanas, supongamos que son campanas normales, entonces la distribución es simétrica. Okay. Sí. Bien. Lo que dice el profesor Sebastián, ahí ya está él haciendo unas está diciendo que se van a incrementar los intervalos de confianza. Es natural que se incrementen los intervalos de confianza porque la varianza ya no es la misma, ¿cierto? Entonces van a haber regiones para los valores de X donde los intervalos de confianza pues van a ser más bajos y otras regiones donde los intervalos de confianza crecen. Pero como consecuencia de la heterocedasticidad o la varianza no constante de los datos, que es distinto a la consecuencia de los intervalos de confianza que les mencionaba hace un momento, que tienden a ser más amplios en los extremos, pero no es por consecuencias de la heterocedasticidad, sino por la misma construcción del estimador, de la predicción.
Pero con heterosasticidad, entonces incluso esos intervalos incluso se pueden volver muchísimo más amplios y en algunas regiones en algunas regiones de los valores de X tienden a ser mayores que en otros. Y para los intervalos de confianza, los betas de los parámetros poblacionales también van a tender a ser intervalos de confianza más amplios entre el límite inferior y el límite superior para un beta en presencia de heterosasticidad tiende a ser más amplio el límite inferior y el límite superior del mismo beta en un modelo con homoceasticidad. Bien. Listo. Bien, entonces, bueno, vamos a esta parte, que es la parte intuitiva, es la que más me interesa que como que comprendan, pero ya voy a entrar con la matemática. Profe, una pregunta. Para desarrollar esto. ¿Sí? ¿Sí? También puede ocurrir el caso de que entre más altos los valores de X sea menor la dispersión. Sí, perfecto, claro. Okay. Eso es un patrón que se me ocurrió ahí, que era un ejemplo sobre una curva de Engel, pero puede ocurrir lo contrario, digamos, puede ocurrir un patrón, eso se llama un patrón de la varianza, ¿cierto? Es un patrón que va en este sentido, pero el patrón de la varianza puede ser diferente. Digamos, muy amplios por acá, y en la medida que avanzamos en la media condicional de Y se vuelven campanas, digamos, con una varianza muy pequeña. Eso también puede pasar. O, por ejemplo, otro patrón, se me fue el rojo, acá tengo el rojo, y el negro, ya está. Otro patrón, por ejemplo, Y y X. Entonces acá tengo Y, el valor esperado de Y. Puede existir otro patrón, por ejemplo, que en valores de X muy bajitos, pues tengo una varianza muy pequeña, y por acá en el promedio, los datos de la media X se incrementa la varianza y otra vez vuelve y cae la varianza, es decir, muy poca dispersión, crece la dispersión por acá en la media y por acá vuelve y cae. O lo contrario. Entonces lo contrario sí lo puedo conectar rápidamente con el modelo minseriano, que eso es lo que ustedes se van a encontrar. En el modelo minseriano a ustedes les va a pasar esto. Acá tengo f de u, nuevamente, y y x. Acá tengo la media. Y lo que va a ocurrir es que la varianza para niveles muy bajos, por ejemplo, en la educación, si X fuera la educación y esto fuera, y Y fuera el logaritmo de los salarios y acá la educación, entonces para niveles muy bajos de educación va a haber muchísima varianza de los salarios esperados y de los salarios, ¿no? Esta variabilidad va a ser muy grande. Por acá, cuando estamos sobre los años de educación promedio de la población, la varianza es muy pequeñita, y nuevamente cuando estamos en niveles de educación muy elevados, la varianza tiende a crecer, es decir, la dispersión es muy alta. Ahorita se me viene a la cabeza, tratábamos de entender ese patrón hace muchos años, por allá le estoy hablando. Profe, qué pena molestarlo, ¿puede bajar un poquito la pantalla del computador para alcanzar a ver todo el tablero completo? Gracias, profe. ¿Ah, sí? Ahí no creo que la vea. ¿Ahí? Ahí, sí, señor. Hace muchos años, por ahí en el 2001 quizá, decíamos, sí, lo que pasa es que usted por acá en niveles altos de educación, una persona que tiene doctorado, por ejemplo, encontrábamos algunos ejemplos con unos colegas en esa época, no sé, que habían
Habían doctorados, por ejemplo, encontramos por allá, tuvimos información, un doctorado en física, que pues él se dedicaba, era prácticamente al arte. Y los ingresos que generaba eran muy bajitos. Entonces, con unos años de educación altísimos, porque tenía doctorado, tenía maestría, tenía un montón de estudios, pero sus ingresos realmente eran muy bajitos, ¿no? Como una persona sin educación. Sí, pero también usted podría encontrar personas sin educación en nuestro país, con bajos niveles de educación, pero con unos ingresos altísimos, por todo el problema que tuvimos en nuestro país en los 90s, dado el fenómeno, por ejemplo, el narcotráfico. ¿Sí? Encontraba usted, por ejemplo, por las personas con muy bajos niveles de educación, bajísimos, pero con unos ingresos altísimos. Entonces eso jalonaba la variabilidad de los salarios, de la varianza de los salarios, la jalonaba en los extremos. Y ese patrón todavía persiste y ustedes lo van a probar, lo van a tener que probar para su trabajo. Sí, no sé, la persona que había preguntado, no sé si fue satisfactoria mi respuesta o no. Sí, profe, gracias. Ok, quedan 5 minutos. Bueno. ¿Qué? ¿Quedan 5? No, quedan 2 minutos ya. No voy a alcanzar a analizar el álgebra de eso. El jueves la vemos. Por favor, revisar esa parte, digamos, toda la matemática del tema de heteroceasticidad. La vamos a ver con 2 variables. Digamos, heteroceasticidad del modelo de regresión solamente con una variable explicativa y una variable explicada. Y heteroceasticidad ya en el modelo multivariado, es decir, con cada parámetro beta, es decir, utilizando toda la estructura de la álgebra lineal para entender cómo se puede solucionar el tema de la heteroceasticidad. Entonces, la próxima clase les pido que lean eso y entonces nos vemos allá. Listo.